Recientemente hemos estado hablando del anticristo conforme al capítulo 8 de Daniel y el capítulo 11, y estábamos diciendo a través de esas escrituras de dónde podría salir el anticristo, de qué país, y ahí está registrado en esos estudios. Hoy yo quiero hablar algo porque hemos estado hablando de las 70 semanas y hemos dicho que hay una semana de 7 años que todavía no ha sucedido, y esa es la última semana de 7 años donde el trato de Dios con Israel va a estar, y esto es lo que le va a dar conclusión a las profecías y el tiempo del fin. Por ejemplo, el anticristo, una de las cosas que dice la Biblia es que hará un pacto con mucha gente y especialmente con el pueblo de Israel. Y eso se encuentra en Daniel capítulo 9, el versículo 27. Mire cómo dice: y por otra semana, y esa semana es un equivalente a 7 años, confirmará el pacto con muchos. Nosotros entendemos que esta semana todavía no ha surgido y que es una semana que será en el último tiempo, y el que va a confirmar el pacto con muchos va a ser el anticristo. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificios y cuáles ofrendas? Pues se supone que ya para este tiempo de la última semana, el santuario en el pueblo de Israel esté levantado y que los judíos estén dando sacrificios y ofrendas a Dios a través del santuario, como lo hacían en el tabernáculo antes y en el templo. Pues cuando el anticristo haga ese pacto, a la mitad de la semana romperá el pacto y hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Una de las cosas que debemos de entender es que este pacto que se va a hacer con Israel y con muchas naciones más, porque no solamente está incluido Israel, ese pacto va a ser un pacto que va a trascender y va a llegar al mundo entero a través de la internet, de la televisión, de la radio, de todos los medios informativos. El mundo va a saber que Israel entró en un pacto y naciones entraron en un pacto en ese tiempo. No va a ser algo secreto, no va a ser algo oculto, va a ser algo que va a moverse por todo el mundo, y todos sabrán que Israel y esas naciones hicieron pacto con esta nación que va a dirigir el anticristo. A la mitad de la semana, el sacrificio y la ofrenda, el anticristo las quitará. ¿Por qué? Porque el anticristo romperá el pacto. Luego dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es que cuando el anticristo rompe el pacto a los 3 años y medio, luego va a poner la abominación desoladora en el santuario. Una de las cosas que va a hacer el anticristo es que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y va a estar en contra de todo lo que es Dios o es objeto de culto. El anticristo va a profanar el santuario, poniendo la abominación desoladora, que es la persona de él profanando el santuario, y luego él pondrá un ídolo en aquel lugar. Ese va a ser el anticristo durante esta semana. Claramente la Biblia demuestra que el anticristo es el que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Digo esto porque hay muchos estudiantes de la Biblia que han querido decir que las 70 semanas que habló Daniel, que eran 490 años, desde la salida de la orden para restaurar el santuario y Jerusalén, iban a correr corrida hasta la muerte de Cristo. Y ellos aluden que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, a los 3 años y medio de esa semana, pues entonces cesó el sacrificio y la ofrenda, porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Eso suena bien y le suena bonito a la iglesia, porque eso fue lo que ocurrió con la iglesia. El sacrificio de Cristo trajo salvación a los gentiles
y él fue la simiente prometida que trajo bendición a todas las naciones. Pero la profecía en Daniel que habla de las 70 semanas no está hablando a los gentiles, está hablando con el pueblo de Israel, que Dios iba a hacer unas cosas con Israel y con la santa ciudad Jerusalén. Esto no ocurrió a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Querer meter esa semana en la muerte de Cristo es forzar ese texto bíblico que claramente se demuestra que es para los últimos tiempos. Ahora noten que ese texto dice no solamente va a cesar la ofrenda y los sacrificios, sino que se pondrá el desolador, la abominación desoladora. Y Cristo no puso una abominación desoladora ni al desolador en el santuario. ¿Por qué? Porque estos textos se están refiriendo al anticristo cuando rompa el pacto y profane el santuario. Si leemos en Daniel capítulo 8, el versículo 11, ese pasaje habla de un cuerno pequeño que es el anticristo. Y mire cómo dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, por ese cuerno pequeño que se levantó contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y naturalmente las ofrendas, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Noten que claramente establece que el santuario va a ser tirado por el suelo, va a ser profanado, la ofrenda va a ser quitada y los sacrificios van a ser quitados. Y está hablando del personaje del anticristo en ese capítulo 8 del libro de Daniel. Cuando vemos Daniel capítulo 11, el versículo 31, que también es un pasaje bíblico que se refiere al anticristo, mire cómo dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Claramente este texto también nos dice que el anticristo va a profanar el santuario. Cristo no profanó el santuario. Y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio. ¿Ve? Aquí no está hablando de Cristo, está hablando de un personaje profano que va a profanar el santuario, va a quitar el continuo sacrificio y va a poner la abominación desoladora. Que la abominación desoladora es ese personaje que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero que se va a convertir en el misterio de la iniquidad, el diablo manifestado en carne. En Daniel capítulo 12, el versículo 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y 7 meses. ¿Por qué? Porque a los 3 años y medio el anticristo romperá el pacto y quitará los sacrificios y las ofrendas. Un mes después pondrá la abominación desoladora, que él se proclamará Dios y pondrá el ídolo. ¿Ve? A los 3 años y 7 meses. Todos estos textos bíblicos nos están dando a entender que el que va a profanar el santuario y va a quitar la ofrenda y los sacrificios a los 3 años y medio es el anticristo. No tiene relación con Jesucristo. No tiene ninguna relación con Jesucristo. Por tanto, nos oponemos tenazmente a los que quieren decir que esa semana se cumplió en Cristo. No fue cumplida y no es cierto tal aberración. Ahora mire lo que dice en Daniel 7:25. Ahí también está hablando sobre el personaje del anticristo. Cuando usted lee el capítulo completo, usted está notando que está hablando del anticristo. Y mire cómo dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Va a estar hablando contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Lo que quiere decir es, va a quitar la ofrenda y los sacrificios. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Ese tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Cuando el anticristo rompa el pacto y cese la ofrenda y los sacrificios, van a haber 3 años y medio, que es la mitad de la semana final, que ahí comenzará entonces
el anticristo como el misterio de la iniquidad en destrucción y obra satánica. Y es en ese periodo de tiempo que va a empezar la gran tribulación también. La gran tribulación empezará en ese tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque mire lo que dice Mateo. En el libro de Mateo lo dice bien claro. Jesús hablando en el capítulo 24, el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el santuario, cuando lo vean, la abominación desoladora, la profanación del santuario, se rompe el pacto, se quitan los sacrificios y la ofrenda, el anticristo se sienta en el santuario de Dios proclamándose ser Dios y luego se pondrá el ídolo. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, de lo que dice Daniel, el que lee entienda, porque eso fue lo que dijo Daniel. Él da unos eventos, pero mire cómo dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando el lugar santo, el santuario, sea profanado, es cuando entonces va a comenzar la gran tribulación. Jesús lo dijo bien claro, cuando vean ese evento, va a empezar la gran tribulación. Con esto queremos decir claramente que esa semana no se ha cumplido. Esos últimos 7 años de las 70 semanas no se han cumplido, pero están por suceder en este futuro. Estamos viviendo tiempos proféticos y Daniel proféticamente nos dijo que, mire lo que dijo Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, la profecía de Daniel, las palabras estaban cerradas y el libro estaba sellado hasta el tiempo del fin. ¿Qué indica esto? Que en el tiempo del fin esa palabra dejará de estar cerrada y se va a revelar y ese libro será abierto. ¿Para qué? Para que las profecías que dio Daniel las podamos ver claramente, precisamente, y podamos entender que estamos viviendo el último tiempo. Eso es lo que estamos viendo en este momento. La palabra abriéndose como una revelación en este tiempo y viendo los últimos tiempos que están ocurriendo. Ahí mismo Daniel 12, el versículo 9 dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Van a estar cerradas y selladas, pero cuando llegue el tiempo del fin, la podremos entender. Se va a abrir ese libro. Esas palabras se van a sacar a la luz y podemos entender claramente que estamos ya viviendo esos momentos proféticos que habla la Biblia. Jesús dijo, cuando vean ese evento, va a empezar la gran tribulación. Otros quieren adjudicar que en el año 70 después de Cristo vino la gran tribulación, pero no es cierto. Ya ese tema lo estaremos tocando posteriormente y estaremos hablando con detalles acerca de la gran tribulación. Pero ese evento no ha ocurrido. La gran tribulación todavía no ha ocurrido. Cuando Daniel habló en el capítulo 12, claramente está hablando de la gran tribulación, porque cuando comienza el capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Anteriormente, una de los textos decía que serán por 3 años y medio. Aquí también lo confirma en el capítulo 2. Esos últimos 3 años y medio va a haber esa manifestación de la iniquidad. Y mire cómo dice, y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
también dan 3 años y medio como el tiempo que habrá luego esa manifestación y ocurrirá la gran tribulación. Cuando acudimos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, que es cónsono con las profecías de Daniel, en el capítulo 13, donde surge la bestia, y que el dragón le da el poder y la autoridad a la bestia, Satanás le da el poder y la autoridad al anticristo, dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y 42 meses son 3 años y medio. Lo que esto indica es que a la mitad de la semana, cuando el anticristo rompe el pacto, y un mes más después, a los 3 años y 7 meses, va a profanar el santuario. Ese momento es el momento que va a detonar el día que va a comenzar la gran tribulación. Y durante esos 3 años y medio restantes, el anticristo va a estar manifestado como el misterio de la iniquidad. Porque el Satanás le ha dado todo el poder y toda la autoridad al anticristo durante ese periodo de tiempo. Ahora, claramente la Biblia habla de que el anticristo o Israel va a hacer un pacto. Por ejemplo, cuando vamos a Isaías capítulo 28, mire lo que dice el versículo 15. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Escuchen bien, pacto con la muerte, un convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y la falsedad, nos esconderemos. Lo que el profeta está diciendo es, va a llegar un momento que van a hacer un pacto con la muerte y con el mismo infierno. Y ustedes pensarán que cuando vengan los momentos difíciles, nada les va a ocurrir porque están refugiados en ese pacto. Pues mira, ese pacto no es cierto, porque ese pacto no va a durar y ese pacto va a ser violentado, porque ese es el pacto con el anticristo. Y mira el versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. El pacto que hicieron con el anticristo, con un pacto de muerte. Porque están haciendo un pacto con el hombre que es el misterio de la iniquidad. Es un pacto de muerte. Y dice, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Lo que está indicando al pueblo de Israel es que ellos piensan que van a tener seguridad durante ese pacto, porque el anticristo les va a prometer seguridad, pero están equivocados, están engañados. ¿Por qué? Porque ese pacto será roto, será quebrantado, y es cuando el anticristo profane el santuario. Y entonces Israel va a tener que sufrir todos los azotes del turbión y van a ser pisoteados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es que va a ocurrir la gran tribulación. Israel va a tener que sufrir todo lo que es la gran tribulación. Durante esos 3 años y medio de la gran tribulación, Israel va a ser perseguido por el anticristo. Ellos huirán de su tierra y van a pasar por un momento difícil. Pero yo quiero decirle que en ese tiempo va a haber un avivamiento para el pueblo de Israel y Israel se volverá a Dios. Amén. Israel va a volverse a Dios y va a buscar a Dios durante ese tiempo bajo ese avivamiento. ¿Basado en qué estoy diciendo esto? En lo que Pablo dijo en Romano, que ahora Israel está fuera, pero luego todo Israel será salvo. Y en este periodo de tiempo habrá un mover del Espíritu y ellos van a tener que entender que aquel que crucificaron, que aquel que rechazaron, era el Mesías prometido. El Mesías que había de venir, pero que ellos no quisieron aceptarlo y no quisieron entregarle sus vidas a ellos.
y va a ser un tiempo y un periodo de dolor, de tristeza. Cuando buscamos el libro de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, allí encontramos algo bien revelador también. En el capítulo 5, el versículo 2, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjense que está hablando como ladrón en la noche. Se está refiriendo al arrebatamiento. Ahora dice que cuando ellos empiecen a proclamar y digan paz y seguridad. ¿Por qué? Porque el pacto que harán, el convenio va a ser que le van a dar paz y seguridad a Israel. Algo que ellos anhelan por muchos tiempos. Y cuando ellos crean que tiene paz y seguridad, porque como dije en los textos de Isaías, tienen un problema bien grande, porque ese pacto que ellos hicieron fue un pacto con la muerte y con el Seol. Ellos pensaron que se estaban refugiando en un buen refugio, pero lamentablemente cayeron en un engaño y en una mentira. Y cuando ellos digan paz y seguridad, mire lo que dice: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ese día, o en esos días, porque los primeros 3 años y medio va a parecer que todo está bien, y ellos van a estar creyendo que tienen seguridad. Pero cuando ellos crean que tienen paz y seguridad, entonces la Biblia dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Va a ser algo inmediato. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la gran tribulación. Y dice que va a ser como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces no va a haber escape para ellos. Por el contrario, van a ser azotados por el turbión y van a ser pisoteados durante ese tiempo. Lo que parecía paz y seguridad se va a convertir en dolor, en tristeza y en llanto, en sufrimiento y en persecución para el pueblo de Israel. Porque el anticristo es un engañador, es un hombre de mentira, y el plan de él es mentir y engañar. ¿A qué vino Satanás? A matar, a hurtar y a destruir. Pero en ese tiempo será un tiempo doloroso. Hay personas que piensan, y yo los he oído mucho, que la gran tribulación son los 7 años los 7 años restantes de las 70 semanas. Y hermano, yo te digo que no es así. La Biblia claramente especifica que la gran tribulación va a empezar a los 3 años y medio, cuando sea puesta la abominación desoladora en el santuario. La gran tribulación son los últimos 3 años y medio de los 7 años. Los primeros 3 años y medio son principios de dolores de parto. De manera que cuando empieza la gran tribulación es a los 3 años y medio, específicamente cuando sea profanado el santuario y el anticristo ponga el ídolo en aquel lugar. En el libro de Daniel, que hemos hablado anteriormente, en el capítulo 8, habla también de esta última semana y da más detalles de esta última semana. Por ejemplo, Daniel capítulo 8, del versículo 13, mire cómo dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada al santuario y el ejército para ser pisoteado? Ese pasaje bíblico está hablando hasta cuándo va a durar eso, de esa profanación, porque aunque la profanación es a los 3 años y medio, ya desde el principio el anticristo está profanando, ¿verdad? Ya todo con ese pacto de mentira que ha hecho. Y mire lo que dice la escritura. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado.
Es decir, ¿cuál es el periodo que va a haber todo eso y cuándo es que el santuario se va a quitar esa abominación desoladora y se va a purificar? Y entonces la palabra de Dios dice hasta 2300 tardes y mañanas. Esto es un equivalente a 6 años, 4 meses, 20 días. 6 años, 4 meses, 20 días. Ahí vemos casi toda la semana de 7 años, donde han ocurrido todos los eventos. Usted nota que termina con 6 años, 4 meses y 20 días, pero faltan 7 meses y 10 días. Bueno, los 10 días lo estamos adjudicando a que todo esto va a concluir con el gran jubileo, que es el 10 de octubre del reloj profético en el pueblo de Israel. Y los restantes 7 meses es cuando la guerra de Armagedón ocurra, que va a ser en ese periodo. Entonces van a haber 7 meses donde los judíos estarán enterrando a los muertos por la mortandad tan grande que va a haber en el día de Armagedón. Y ahí entonces resumimos que ahí están los 7 años, que son la última semana profética y del último tiempo, donde todo va a llegar a la conclusión con que va a haber la guerra de Armagedón. Jesucristo peleará contra el anticristo, el falso profeta y todas las naciones que se unieron con él. Y entonces el falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago de fuego. Ya posteriormente, entonces viene el milenio. 1000 años de reino que están establecidos y está claramente registrado en el libro de Apocalipsis. Los 1000 años de reinado que van a haber aquí en la tierra y que se va a estar estableciendo el señorío de Jesucristo.